Les hemos estado contando estos días todo lo que ocurría con esos robos en el cementerio de Torrero. Y hoy vamos a conocer muchos más detalles de toda esta operación y de lo que está ahora mismo ocurriendo con este asunto. Lo hacemos con Cristian Aventín, portavoz de la Policía Nacional. Buenos días, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero es que vosotros conocisteis que había ocurrido algo en el cementerio de Torrero durante las fiestas del Pilar. Sí, un goteo de denuncias de particulares que manifestaban eso en las dependencias policiales, que las lápidas de sus familiares habían sido violentadas. En un principio parecía que era algo de vandalismo, pero cuando el goteo empezó a ser más constante y ya fueron los servicios municipales los que se pusieron en contacto con la policía para advertir de que eran muchos, pues nos dimos cuenta, ¿no?, que el fin no era el del vandalismo, sino el del lucro a través de la venta luego de estos objetos. Claro, de hecho al principio hablábamos de vandalismo, de unos 200 nichos afectados, que se les habían arrancado las figuras, pero han sido 500 o más. 507 contabilizados. Pero sí que es cierto que estos 507, digamos, son los daños producidos. Luego hay nichos que tienen 3, que a lo mejor les han sustraído el jarrón, el Cristo y la plaquita con el nombre. Entonces se contabilizan como 3, pero en la relación de objetos que en un principio nos llegaba desde el ayuntamiento, 507. Uh-huh. ¿Qué mecanismo se pone en marcha cuando recibís estas denuncias? Pues ahí lo que tenemos que tener claro es que estamos hablando de un cementerio y de la sensibilidad que hay que tener en ese caso, porque las personas que vienen a denunciar no solo denuncian la sustracción de una serie de objetos de su propiedad, sino que además es algo que tiene, si cabe, todavía más desvalor, ¿no? Entonces lo que hacen es la sensibilidad que tenemos que tener a la hora de coger la denuncia, porque el que viene a decirnos que ha ido a ver a un difunto y además le han sustraído o le han estropeado la lápida, pues lo que tenemos que hacer es mayor celeridad, si cabe, que cualquier otro tipo de hecho. De todos modos, me parece que en 24 horas, las personas, desde que se tuvo la denuncia más formal, por así decirlo, hasta que acabaron detenidos estas personas, apenas 24 horas, y además con la mayoría de los objetos recuperados. Entonces, pues eso, el desvalor de la acción de estas personas, de estos delincuentes, hizo que la policía centrara, además, en lugar de hacerlo a través de los distritos, se centralizó todo en jefatura para disponer de más personal, y en 24 horas estaban las 3 personas detenidas, casi a disposición judicial, y los objetos recuperados. Además se puso en el propio cementerio un área para atender a los afectados y que allí mismo se pudiera interponer la denuncia, que a mí fue una de las primeras cosas que me llamó la atención, ¿no?, que hubiera que interponer denuncia ante la Policía Nacional. Sí, lo que se hizo en un principio, y fue una colaboración estupenda por parte del ayuntamiento, fue que nos cedieron personal del cementerio, o sea, de las brigadas municipales que trabajan en el cementerio, para hacer una relación de todos los daños y de todos los hurtos que se hayan producido. Los perjudicados acudían a estas oficinas, digo acudían porque ya no está esa fórmula para hacerlo, ahora solamente queda ya la de Policía Nacional, y allí describían lo que les habían sustraído. Esa lista luego el ayuntamiento iba a la comisaría y denunciaba, y ahí había una relación de perjudicados y de objetos sustraídos. Ahora ya no, ahora ya directamente el que quiera tiene que denunciar en una comisaría de Policía Nacional. Se ha hecho una denuncia a modo de, pues para sobre todo optimizar el tiempo y minimizar las esperas, porque hay tantísimos denunciantes que si cada uno tuviera que ir a poner su denuncia, pues se ha hecho una especie de modelo para que sea llegar, rellenarlo, y con eso, cuando tengamos ya la exposición de los efectos recuperados, poder cada uno hacerse con el suyo y volver a ponerlo. Uh-huh. Bueno, con este modelo se pretende agilizar el trámite, pero aún así hay que denunciar, ¿verdad? O sea, vale más 507 denuncias que una denuncia. Sí, hay que denunciar y de hecho se está denunciando. Ese goteo que había al principio cesó cuando fueron las brigadas municipales quienes se encargaron y venía la policía local en el nombre del ayuntamiento y ponía una denuncia de varias personas. Pero ahora sí, el que no denunció en su día y tampoco está en esas listas, pues debe de acudir a una comisaría de policía y denunciar. Además, claro, gente se enteró porque fue, pero también los trabajadores municipales del cementerio hicieron una lista que se publicó en la página municipal para que la gente supiera, porque había ciertas manzanas que habían sido más afectadas. Háblanos un poco del modus operandi de estos ladrones. Pues aunque la investigación sigue abierta y... De lo que puedas. Eso es, sí. Pero puedo decir que al parecer estas personas lo que hacían era preparar a última hora del día, la tarde-noche ya,
los efectos dentro del cementerio, y hablamos de que el cementerio tiene unas puertas automatizadas, abren y cierran a una hora determinada, pero no lo hace ningún personal de trabajador de allí. Las puertas se abren y se cierran solas. Entonces, lo primero que se dieron cuenta es que cada mañana el primer vehículo que accedía era siempre el mismo, una furgoneta. Esos datos, cuando nos los aportan a la investigación, son cruciales. Solo hay que investigar a ver qué furgoneta es la que se aproxima y por qué. Entonces, lo que se da cuenta es que esta furgoneta figura a nombre de una persona que luego es uno de los principales sospechosos, y solamente hay que seguir el camino que hace la furgoneta. Pues desde esas mañanas que entra al cementerio a primerísima hora hasta que luego va a venderlo a un punto de chatarra. Uh-huh. O sea, ellos se quedaban por la noche, era cuando realizaban la sustracción y por la mañana iban a buscarlo. Está por determinar si accedían de noche saltando la valla, el perímetro, o a última hora lo dejaban preparado para por la mañana llegar y recogerlo. O sea, no sabemos si accedían en horario de cierre o si estaban accediendo a última hora, lo dejaban preparado, se marchaban, ya no quedaba nadie en el cementerio y luego eran los primeros en hacer. Uh-huh. Estos son robos con fuerza. ¿Qué implica esto, que sea con fuerza? Si saltaban la valla para sustraer los efectos, hay un escalo, o sea, están accediendo a un recinto que está cerrado perimetralmente, hay un escalo y ese escalo supone robo con fuerza. Si estaban dentro, paseando, y sustraen de las lápidas las cruces, los cristos, los bustos, es un hurto porque no ha habido ni fuerza ni escalo para acceder al recinto. ¿Vale? Entonces, en función de esa investigación que continúa abierta, pues el día que tengan el juicio, porque estas personas pasaron a disposición judicial, en principio, por hurto y por los daños, en principio. Pero si se determina a lo largo de la investigación que accedían saltando, pues cambiaría ese hurto por el robo con fuerza. Bueno, ya pasaron delante del juez. Sí. ¿Cómo es ese proceso también? Nosotros, cuando detenemos a una persona, tienes 72 horas para tramitar las diligencias pertinentes y adjuntarlas con el detenido y presentárselas al juez, ¿vale? O sea, la legislación vigente nos dice que deben estar el menor tiempo posible en dependencias policiales, es decir, detenidos el menor tiempo posible, y un máximo de 72. En 24 horas habían pasado ante el juez porque se tenía claro que podían ser los autores. Encontramos los efectos, el vehículo, o sea, estaba todo pues para llegar, ponerle el lazo casi y a su señoría. Entonces pasan a disposición, y en esa primera lectura de derechos que le hacen otra vez delante del juez y que les advierten de lo que se supone que han hecho, de lo que son presuntamente culpables, y ahí se determina por parte de su señoría si estas personas quedan en libertad o, por el contrario, pasan a prisión provisional a la espera de juicio. Se determinó pues, si no hay riesgo de fuga, si no hay riesgo de que la investigación acabe perjudicada, pues se determinó que se podían marchar y que cuando sean citados para el juicio, pues que acudan. Uh-huh. Hemos visto las imágenes de los objetos sustraídos, de algunos de los objetos, y la verdad es que, aunque aún estáis investigando esta manera en la que actuaron, claro, llama mucho la atención, ¿no? Porque es algo muy voluminoso, que pudieran moverse por el cementerio con esas sacas. Esas sacas, de decir que son ya las que tenían preparadas en el punto de la chatarra para luego llevarlas a fundir. O sea, eso no se las llevaban así. Vale. Cada viaje, hicieron 8 o 10 viajes a nombre de cada uno hasta el punto en la que les compraban el material robado. Entonces, esas sacas estaban preparadas para que el chatarrero que lo había comprado luego lo mandara a la fundición. Uh-huh, claro, porque esas cruces, esos retratos, ¿qué tipo de metales son? Pues había cobre, sobre todo, que es el que mejor se paga cuando se vende al peso. Había hierro, que también está bien pagado, y luego había otro tipo de metales, pues que a lo mejor los viajes les salían bastante más baratos, pero que al final no deja de ser, ese producto no se puede vender a un anticuario o no se puede vender a otras tiendas porque son fácilmente reconocibles. O sea, la única salida que podían tener era, si llegaban, que no han llegado, a fundirlo, y ese lucro, es decir, pues al peso, lo que hayamos vendido, el material que se ha vendido, pues lo que nos den al peso, no por el valor que tiene, porque sabemos que el valor... He tenido la suerte, no, he tenido la posibilidad de ver alguna factura de las que cobraban por eso, y si se enteraran las víctimas de lo que les estaban pagando por el busto de sus familiares,
pues es que para nosotros el valor es incalculable para esas víctimas. Y en cambio, la persona que les va a comprar el efecto sustraído les va a pagar 4 pesetas. Sí, además, estos días también hemos hablado y, por ejemplo, pues una empresa funeraria hablaba de 800 euros sustituir una lápida, o sea que es mucho dinero y además como que no iba a estar a tiempo para Todos los Santos, que es como un poco el día grande del cementerio, ¿no? Debido a estos robos. La verdad que llama muchísimo la atención, pero también comentaban algunos trabajadores del cementerio que es algo cíclico, que cada 2 años más o menos que se repiten este tipo de acciones. Sí, pero habíamos visto acciones vandálicas, no como esto, que un grupo relativamente organizado, que trabajaban siempre los mismos, accedían y se llevaban para lucrarse, porque habíamos visto que sí, que había veces que entraban al cementerio, destrozaban alguna lápida o se centraban en alguna zona determinada dentro del cementerio, pues en función del origen de las personas que estaban ahí enterradas, pero no como ahora, que ha sido algo pues al azar. Me entiendo que iban mirando por las calles de las manzanas y a la vista, porque eso hasta que no lo cogen, de hecho se encontraron muchas piezas tiradas por el suelo, porque lo que parecía ser cobre, a lo mejor luego lo cogieron y era plástico. Pero en principio se llevaron lo que a la vista podría tener más valor. Claro. ¿Cuánto más o menos, no sé si lo sabemos, el peso que habéis recuperado? Ahora mismo en dependencias policiales hay 1.600 kilos recuperados. He de decir que los 1.600 kilos no serán todos efectos sustraídos porque, como bien decías antes, ya estaban preparados en unas sacas para llevarlos a fundir. Y en esas sacas había material que ya estaba, que ya tenía el chatarrero comprado de otras personas. Entonces, ahora viene el trabajo difícil, que es separar los efectos sustraídos de los que no son sustraídos, hacer un inventario, dejar todo bien reflejado de qué es cada cosa para que cuando las personas vayan a recuperar sus efectos, pues tengamos claro de que nadie se lleva el que no le pertenece o que luego no van a ir dos a por el mismo. Claro. ¿Cómo se organiza eso? ¿Y os pondréis vosotros, la policía, en contacto con los denunciantes o cómo funciona el proceso a partir de ahora? Tenemos la suerte de contar con unos medios de comunicación que es imprescindible. Entonces, hasta ahora hemos ido informando prácticamente día a día de lo que estábamos haciendo. Ahora quedaba, como decía, el trabajo difícil, el inventariado, el desprecintar otra vez todas estas piezas y hacer la relación. Eso lo va a hacer la policía, por supuesto, lo va a hacer el grupo encargado de la investigación, que es de la jefatura. Lo que no tenemos claro es en qué momento podremos, porque también Policía Científica quiere hacer un álbum fotográfico digital para no tener que desplazarse todo el mundo hasta dependencias policiales y reconocer sus efectos. Entonces, una vez que tengamos organizado cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer, lo que intentaremos es lo mismo que antes, optimizar los recursos, tanto nuestros como los de los perjudicados, para no tener que ir 3 veces a una comisaría. Entonces, el día que vayan, tenerlo ya todo bien organizado. Todavía no sabemos ni en qué dependencias se va a hacer esta exhibición, pero en cualquier caso, para que la persona que vaya pueda reconocer su efecto y llevárselo. Claro, es que además habrá gente que igual se entera el 1 de noviembre, ¿no? Porque solo va al cementerio ese día. De hecho, el viernes estábamos allí con otros medios, atendiendo otros medios, y venía gente que no sabía por qué estábamos, y luego a la salida nos decía, oye, que me han robado a mí también. O sea, gente que se enteraba porque nos vio a nosotros. ¿Qué hacéis aquí? Pues venimos a hablar de los efectos que se han llevado, de las lápidas que han destrozado. Entraban y a los 2 minutos salían diciendo que a mí también, que he ido a ver la de mi madre, la de mi padre y está rota o no está, o me han quitado la cruz. Entonces hubo gente que se entraba el viernes, pues imagino que mucha más gente este próximo día 1, cuando vaya al cementerio, pues se lleve el disgusto. Que habrá que ver también hasta cuánto aumentan las denuncias. Hemos hablado de la rapidez de la policía en este asunto, que ha sido algo obviamente clave, porque si no esas pruebas hubieran desaparecido fundidas. Y sí, además hablamos eso, el valor sentimental que tiene este hecho a la gente, que es doblemente victimizada. Por un lado, perdió un familiar el día que fuera, y por otro, cuando va a velarlo, encima no se encuentra a la lápida como él la dejó. Teníamos claro que tenía que ser rápido. Y luego eso, una vez que está fundido, ¿qué más le va a dar? Bueno, en el sentido general, a la familia, que encontremos a los autores si no encontramos lo que les han robado, que es lo que de verdad les importa a ellos. Pues había que darse prisa, porque además es que era cuestión de días que estuviera ya todo fundido y no haber podido recuperar los efectos. Claro, no nos puedes desvelar cómo lo habéis hecho, porque eso forma parte no vamos a dar pistas a ningún malhechor, pero que bastante novedoso el robo en sí, ¿no? De utilizar el cementerio como fuente de estos metales.
Sí, pero es que, claro, estamos hablando de que es una gran ciudad dentro de una ciudad que está acotada, que una vez que están dentro no los va a ver nadie cómo están sustrayendo los efectos porque van a aprovechar las horas de que no hay luz y de que hay poca gente y que por la mañana van a acceder y se lo van a llevar sin levantar sospecha. Entonces no va a haber trabajadores, no va a haber, sobre todo no va a haber visitas, porque a las 6:30 de la mañana cuando abre, pues pocas son las visitas que haya. Y luego lo que teníamos claro también es que bueno, la información que hemos recibido por parte de algunos testigos de pues la furgoneta que entraba a las mañanas era así y yo creo que era un señor que vive no sé dónde, pues que hemos tenido también mucha prisa y mucho cuidado a la hora de detener a estas personas porque el barrio en el que fueron detenidos se volcó en contra de ellos. O sea, ellos mismos podían haber llegado a ser víctimas porque estaba el barrio... El barrio Oliver. Sí, estaba, pues eso, cierta animadversión hacia estas personas. Bueno, es que es un robo, como decías al principio, como muy emocional, ¿no? Pues ¿quién va a querer que destruyan la tumba de un ser querido? Que es... Yo mismo recibí, el viernes vino un señor y me dijo que por favor los encontráramos nosotros, porque si era él el que los encontraba, iba a acabar él en el calabozo. Y me lo dijo así, dije, hombre, señor, eso no se puede hacer, que estaría feo. Dice, yo, si lo encuentro yo, iré con vosotros detenido y me entregaré. Y os diré dónde lo tengo. Entonces había que correr. O sea, había que correr. En el momento en que me lo dijo, yo ya sabía que estaban detenidos, ese señor no, pero tampoco se lo voy a decir. No había caído yo en ese punto de vista, de proteger a los ladrones por el efecto que ha tenido estos robos entre los vecinos del barrio. Es que ellos mismos los han señalado. Han dicho, han sido estos porque... Para según qué culturas es sagrado el honrar a sus muertos. Pues imagínate en el mismo barrio y sabiendo quiénes son. Entonces estaban señalados y me consta que alguno llegó a pasar miedo. Hemos hecho servicios preventivos dando cierta seguridad a esos domicilios para que no les pasara nada. Pues ahora ¿cómo sería esto? El verdugo es víctima o algo, bueno, algo así. Solucionado entonces este asunto, seguiremos pendientes de lo que ocurre ahora con los materiales recuperados, de lo que vais haciendo en la policía para poder devolvérselos a sus dueños y lo que pasa finalmente con los acusados cuando vuelvan a los juzgados. Cristian Aventín, portavoz de la Policía Nacional, muchas gracias por habernos dado todos estos detalles sobre la operación Vizconde. Es un placer, como siempre.